Bien, pues continuamos con la enseñanza. Por favor, abre tu Biblia en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a estudiar versículo 1 al versículo 11. Juan 8, 1 al 11. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el poder, Señor, reunirnos, el poder sentarnos a tu mesa, aprender de ti, a meditar en tu palabra, Señor, a meditar en aquello que tú quieres que nosotros apliquemos a nuestras vidas, Señor, para que seas honrado, seas glorificado a través de nuestra obediencia, Señor. Ruego en esta hora que nos des entendimiento, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder guardar tu palabra, para atesorarla, Señor, y ponerla en práctica, que es lo más importante. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues este es un pasaje bastante conocido, ¿verdad? Bastante interesante. ¿Por qué interesante? Porque bueno, este pasaje pone cimientos importantes en cuanto a los juicios entre individuos, ¿sí? Las sanciones también y los derechos de la víctima. Este punto específicamente, cuando hablo de derechos de la víctima, es un aspecto que muchas veces es pasado por alto cuando hay juicio entre personas, ¿sí? Vamos a ver el por qué. Algo importante es que los juicios tienen como principio fundamental, y esto es bien importante, todo juicio entre individuos tiene como principio fundamental la restauración del individuo y el restablecimiento del orden. Esto es importante. No es la aplicación de sanciones lo que es más importante. Si bien las sanciones son importantes dentro del marco de la ley, porque, bueno, sabemos que debe de existir previsibilidad de sanciones, ya sea de bendiciones o de maldiciones en la historia para que el orden sea guardado. Pero el principio fundamental de todo juicio es la restauración, tanto del individuo como del orden. Algunos críticos con respecto a esta porción niegan que esté dentro del canon bíblico o el original de la Biblia. ¿En qué se basan? En que muchos de los manuscritos del griego antiguo no incluyen la porción de Juan 7:53 hasta el capítulo 8 al 11. Pero esta postura, si es que la quisiésemos adoptar, pues bueno, nos traería más problemas que otra cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sanción por el adulterio en el Antiguo Testamento entonces no ha sido alterada, sigue tal cual,
si no existe si no tomamos este pasaje como parte del canon bíblico. Nos quedaríamos simplemente en el Nuevo Testamento con el pasaje donde José perdona a María, la deja ir en silencio, ¿verdad? Y eso sería todo. Ese sería todo lo que tuviéramos como argumento en el Nuevo Testamento para decir que la sanción por el pecado de adulterio ha sido modificada. Si no, no tenemos nada más, ¿sí? Entonces, es importante tomar esta porción como parte del canon bíblico. Nos enseña muchos principios. El pasaje que nos dice que una mujer fue sorprendida en el acto ¿de qué? Del adulterio. Y fue traída delante de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús juzgara el caso, ¿verdad? Y no solamente para que Jesús juzgara el caso, sino para que Él incluso diera una resolución acerca del caso. Definitivamente esta situación era una situación complicada. ¿Por qué? Porque aparentemente dejaba a Jesús sin salida. Al parecer, en la mente de los fariseos Jesús estaba atrapado, ¿sí? Cualquier resolución, cualquier opinión que Jesús emitiera le traería problemas. Por ejemplo, si él otorgaba el perdón a la mujer, entonces podía ser acusado de no ser fiel a la ley de Moisés, ¿verdad? Lo cual, ¿qué pasaría si sus oyentes vieran que Jesús no es fiel a las sanciones dentro de la ley de Moisés? Anularía prácticamente el mensaje de Jesús. Recuerda que para este momento Jesús ya tenía muchos seguidores. Ya había gente que estaba creyendo en el mensaje de Jesús. Entonces, si Jesús otorgaba perdón, entonces Jesús no está a favor de la ley de Moisés. Por otro lado, si Jesús demandaba la pena capital apegándose a la ley, entonces ahora entraría en conflicto con la ley romana. ¿Sí? Que, bueno, en ese tiempo era muy relajada en este aspecto. Entonces, aquí se presenta una falsa dicotomía en relación a dos leyes, la ley de Moisés versus la ley romana. Obviamente es una dicotomía falsa porque la ley que querían aplicar los fariseos, la ley de Moisés, entre comillas, lo era solamente por fuera, era el puro cascarón de la ley de Dios, porque estaba siendo mal aplicada y estaba siendo corrompida por los sentimientos. Entonces no tenemos la ley de Dios, en este caso, versus la ley del hombre, sino estamos viendo que ambas son aplicaciones que fluyen de un corazón corrompido. ¿Sí? Recuerda que Jesús estaba enseñando en el templo cuando le fue traída esta mujer. ¿Y qué mejor momento para traer un caso picoso, ¿verdad? Para que Jesús juzgara en ese momento. ¿Qué mejor? Imagínate, Jesús enseñando. Entonces vamos a llevar este caso delante de él y de quienes le oían. Pero bueno, algo importante. Mientras veamos todos estos aspectos del pasaje, quiero que nunca dejemos de tener presente lo que mencioné al principio. El principio de todo juicio es que la restauración de la persona y la restauración del orden. Eso es importante, ¿sí? Evidentemente, estos fariseos, lo que menos querían, si estamos hablando de restauración del orden y del individuo, lo que menos querían era la restauración de la mujer ni la restauración del orden, sino todo lo opuesto. ¿Cuál era el objetivo de los fariseos? El objetivo de los fariseos era hacer caer a Jesús en un error, ¿sí? Le estaban tendiendo una trampa. Y hay un principio con respecto al juicio. Y este principio es algo que normalmente no se enseña. Y es el principio del juicio privado. El juicio comenzando primeramente con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos
cuando celebramos la Santa Cena, lo mencionamos en la mañana, ¿verdad? Juzgarnos a nosotros mismos. No tiene que venir ningún sacerdote, ninguna autoridad, ningún líder, ¿verdad? Para juzgarte delante de Dios. Primeramente empieza con el juicio propio, ¿sí? Juzgándonos a nosotros mismos. Ese es el principio del juicio privado. Después, tratar cualquier caso de manera privada. Y este es un problema justamente en la sociedad, el que la resolución de conflictos casi siempre es violando el principio de juicio privado. Les hago una pregunta, sin pena, por favor. ¿Todos han visto alguna noticia, algo acerca del caso de Johnny Depp? ¿Sí o no? Sí, todos, ¿verdad? Tendrías que estar viviendo en una cueva para que no te llegue algo con respecto a este caso. Bueno, ¿cuál es el punto de esto? El punto es que evidentemente es un caso que viola el principio de juicio privado. Todo mundo sabe qué es lo que sucede, todo mundo sabe qué es lo que pasa en un caso, con una parte, qué es lo que pasa con la otra parte, ¿sí? Entonces, no negamos que haya malicia o que haya maldad en alguna de las partes, pero el punto aquí que se está violando con respecto al juicio privado es que el buen nombre de las dos personas queda mal. Y recuerda que algo que es muy difícil de restituir es un buen nombre. Cuando alguien roba el buen nombre de otra persona, es casi imposible restituir. Los fariseos, por ejemplo, en nuestro pasaje, violaron este principio trayendo a la mujer delante de terceros, no resolviendo el conflicto entre los involucrados. Aquí está el primer error, ¿sí? Nunca se resolvió entre las partes involucradas, sino se trae delante de terceros, delante de una audiencia, ¿sí? Otro aspecto importante a notar es que sin duda es una trampa. ¿Por qué? No sé si te has puesto a pensar en esto, pero Jesús no era ninguna autoridad ni civil ni eclesiástica. Y aquí es donde debemos empezar a poner atención y a notar los límites justos dentro de un juicio. Jesús sin duda, y puedes decir, bueno, Él era Dios, ¿verdad? Él es Dios. ¿Cómo que no era ninguna autoridad civil ni eclesiástica? Jesús sin duda tenía la autoridad como juez para juzgar a la mujer y desatar incluso su ira sobre ella. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque Jesús está cumpliendo al pie de la letra con los procedimientos judiciales mosaicos, ¿sí? Los cuales reflejan el carácter de Jesús. No podemos pensar que Jesús estaba sujetándose a la ley como si la ley fuera algo externo, ¿verdad? Algo independiente de él, sino simplemente Jesús estaba siendo congruente con su propio carácter. Él no podía violar los principios jurídicos o los procedimientos judiciales de su propia ley. Esto sería una contradicción a él mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesús dice a los acusadores? Versículo 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta porción en particular es conocida, ¿verdad? Pero también muy mal aplicada. Mal empleada por muchos dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algún incrédulo citar esta parte? El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, ¿sí? Porque solamente toman lo que les conviene, ¿sí? Entonces, ¿por qué es mal empleado? Porque se usa para justificar tanto el pecado de uno como de otros.
pensando que estas palabras significan que como, bueno, todos somos pecadores, no tienes la autoridad moral de emitir un juicio sobre otra persona. Por ejemplo, no puedes juzgar ciertas acciones inmorales en la sociedad. ¿Por qué? Porque el que esté libre de pecado, entonces que aviente bueno, entonces yo soy pecador, no puedo juzgar estos casos. No tenemos esa autoridad moral. Pero esta es una mala interpretación de las palabras de Jesús. Jesús en este caso no se refiere a cualquier pecado, al pecado en general, como para no poder lanzar la piedra, sino se refiere al pecado particular del adulterio. A eso se está refiriendo Jesús. Según los requerimientos en Deuteronomio 17, los testigos serían aquellos que tendrían que lanzar las primeras piedras sobre el acusado. Deuteronomio 17:7 dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. La pena de muerte es una pena justa, es una sanción justa. ¿Qué dice? Porque de esta manera quitarás el mal en medio de ti. Entonces, aquí podemos ver que hay ciertos requerimientos para fungir como testigo. El primero y el más importante, ¿cuál crees? No estar involucrado en la ofensa en particular. Cuando Jesús dice que aquel que esté libre de pecado se refiere, como mencioné, a este pecado en particular. Si se hubiese referido a toda clase de pecado, ¿cuáles serían las implicaciones de esto? Ninguna institución podría sancionar. La familia, por ejemplo, los padres no podrían sancionar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no están libres de pecado. ¿Cómo pueden juzgar a sus hijos? La iglesia tampoco podría sancionar a sus miembros, porque hay pecado, ¿verdad?, en los hombres. Y en el caso del gobierno civil, no podría tampoco establecer la pena capital, no podría llevar a cabo su verdadera función de establecer la justicia. ¿Por qué no? Porque está formado por puros pecadores. Entonces, como todos son pecadores dentro del gobierno civil, no pueden juzgar. Pero este no era el caso. Jesús se refiere a quien esté libre de este pecado en particular, quien esté libre del pecado que estamos trayendo aquí, de adulterio, que arroje la primera piedra. O sea, ustedes fariseos que están trayendo a esta mujer, ¿son testigos válidos según los requerimientos de la ley? Si sí lo son, vale, arroja la primera piedra. Pero ¿cuál fue la reacción de los acusadores? Irse. ¿Qué podríamos pensar entonces de la huida de estos hombres? Específicamente, que están involucrados en este pecado en particular. Qué oportuno, ¿verdad? Haber sorprendido a esta mujer en el acto de adulterio y oportunamente traerla delante de Jesús para probarle. Exactamente, y sin el hombre. ¿Qué nos deja esto? Que estaban involucrados, dirían coloquialmente, estaban hasta las manitas, ¿verdad?, en ese pecado. Según Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Cuál es el principio aquí? Otro principio, sin testigos no hay caso. Enderezándose Jesús, dice versículo 10 y 11, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sin duda, la mujer era culpable de adulterio.
no hay duda. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús no la juzgó? Primero, ya mencioné, Jesús no era ningún oficial, ni civil, ni eclesiástico. Solo la autoridad civil podía ejecutar la pena máxima. Piensen en esto. Nuestro Señor, teniendo toda la autoridad, no solamente para juzgarla, sino para desatar su ira sobre ella, no lo hace. Entonces, ¿por qué tú te quieres meter en algo que no te compete cuando estamos juzgando? Porque dentro de los procedimientos judiciales de la ley de Dios encontramos orden y protección para las víctimas. Si Jesús hubiera pasado por alto estos procedimientos de su ley, mencioné al principio, estaría contradiciendo su propio carácter, de entrada. Pero segundo, se hubiera desatado el caos en cuanto a las demandas entre el pueblo. Imagínate, ya no sería necesario el testimonio de los testigos, ni siquiera sería necesaria la presencia de la víctima. Con el simple hecho de saber que alguien está cometiendo una falta, sería más que suficiente para condenar al acusado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros practicamos este tipo de juicios. No nos tomamos el tiempo ni siquiera de traer testigos, no nos tomamos el tiempo ni siquiera de evaluar bien la situación, sino simplemente juzgamos en base a cómo se comporta esta persona. Sí, seguramente, sí, porque yo he visto que antes ha estado involucrado en varios problemas, entonces sí es culpable. Sí, seguramente. Es que, pues no es cristiano de hace tiempo. Seguramente tiene es propenso a pecar más que nosotros. Entonces juzgamos mal. Y no nos apegamos a los procedimientos judiciales que están dentro de la ley de Dios. Ahí es cuando encontramos injusticia. ¿Qué es lo que sucede en nuestro sistema de justicia pagano? ¿Qué pasa cuando eres acusado de algún crimen? Primero te encerramos en lo que tú demuestras que eres inocente. Es una rebelión completa a la ley de Dios. ¿Sí? Mientras sabemos qué sucede, mientras recabamos las pruebas, los testigos, eres culpable y te encierro. ¿Sí? Rebelión abierta a Dios. Un ejemplo, Jehová juzgó a Egipto y no de una manera arbitraria, esto es muy interesante, sino que Dios juzgó a Egipto bajo un procedimiento judicial. Faraón había traspasado la ley sobre los esclavos. Y aunque Jehová, hay un principio en cuanto a las víctimas. ¿Quién es la primer víctima de cualquier ofensa? Dios. Él es la primer víctima. Y el segundo es el ofendido, la persona ofendida. En este caso, Egipto, Faraón, había traspasado la ley sobre los esclavos, la cual decía que no podías tener un esclavo por más de ¿cuántos años? De 6, y el séptimo tenía que irse. Y no solamente irse, sino irse y con regalos. El esclavo tenía que salir de la casa de su amo capitalizado. Faraón los tuvo por mucho más de 7 años. Violó esta ley y fue juzgado por ella. Entonces, aunque Jehová fue el primer ofendido, ¿qué crees? El Señor no actúa hasta que sus representantes legales, o sea, la víctima, en este caso Israel, clama a Él. Muchas veces queremos jugarle al héroe, ¿verdad? Y meternos en algo que no nos compete. Dios mismo, fíjate, Dios mismo no actuó sino hasta que sus representantes legales, Israel, la víctima,
clamó a él. Fíjate lo que dice, Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Esta palabra de clamaron literalmente es un grito de auxilio. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Era una demanda justa. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué crees? ¿Que Dios estaba en otros asuntos y que dijo, me acordé de veras, se me olvidó mi pueblo? No. Sino que tomó la demanda y actuó. Capítulo 3, versículo 7, también de Éxodo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Cuándo actúa? Cuando el pueblo clama a él. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor nuevamente, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. De hecho, fíjate, tan al pie de la letra, Dios juzga a Egipto dentro de un marco jurídico que incluso la restitución a la víctima, en este caso Israel, se hace en términos de la misma ley de Dios. ¿Qué dice la ley sobre los esclavos? Deuteronomio 15:12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, dice, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¿Qué fue lo que sucedió con Egipto? Éxodo 12:31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros, los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Estas son palabras de Faraón. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, fíjate, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Entonces vemos que nuestro Señor de ninguna manera se brinca su ley, ¿verdad? Como mencioné, no lo hace porque sería una contradicción misma a su propio carácter. Así que Dios, si trae sanciones y trae bendiciones, lo hace en base a un marco pactual. Egipto violó la ley de Dios y el Señor esperó hasta que hubiera una demanda formal por parte de la víctima. Una vez hecha esta demanda, actúa, juzga y hay restitución. Vemos el cumplimiento de la ley al pie de la letra. En nuestro pasaje en Juan, vemos que solo los testigos podrían arrojar la primer piedra. En el caso del gobierno civil, este es el único autorizado para juzgar la pena capital. No es la iglesia, no es la familia. Hay un orden y límites dentro del sistema judicial bíblico.
Salir de este orden es una invitación al juicio. El pasaje que hemos visto muchas veces, Romanos 13, 3 al 4, hablando de los magistrados. Cuando habla de los magistrados está hablando en un contexto ¿de qué? De jueces, de juicio. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hay límites. Entonces Jesús, hemos visto, no era un oficial ni eclesiástico ni civil, y este caso en particular era un caso civil. Entonces, ¿recuerdas que mencioné que Jesús como Dios podría haber juzgado y castigado a la mujer por su pecado? Sin embargo, el propósito de Jesús era ser congruente con su propio carácter, seguir al pie de la letra los procedimientos legales. Así que sin testigos no hay caso. Pero es que sí, yo sé que fue esta persona. No hay testigos, no hay caso. Es que ha repetido varias veces esta acción. Le han visto en el pasado. Sí, pero esta no hay caso. El querer nosotros juzgar sin testigos, sin un procedimiento legal establecido por la ley de Dios, es querernos hacer dioses. Y este es un principio importante para nosotros. ¿Cuántas veces también nos dejamos llevar simplemente por el testimonio de una sola persona y no por 2 o 3 testigos? ¿Cuántas veces decidimos perseguir un caso sin testigos o incluso siendo parte del mismo pecado el cual queremos perseguir? ¿Sí? Jesús sabía perfectamente que esta mujer era culpable, pero dentro de los procedimientos legales, ella era inocente. Hay un comentario con respecto a este pasaje de Gary North. Él menciona, él no ejecutó su ira histórica sobre ella, hablando de Jesús, en su capacidad de perfecta humanidad. Solo los testigos eran capaces de esto. Y estos se retiraron. Él trataría con ella después como Dios, como el testigo perfecto en el día del juicio en su tribunal. Mientras tanto, se le concedió tiempo para arrepentirse y reformar sus caminos, así como con nosotros. Dios en su infinita gracia, Jesús en su infinita gracia estaba dando tiempo para reformarse. ¿Te acuerdas lo que mencioné al principio? El principio de todo juicio es la restauración de la persona y del orden. No es ver qué sanción aplica. ¿Sí? Eso es lo que hacen los abogados modernos, ¿verdad? ¿Qué sanción aplica? ¿Cómo ganamos? En este caso es la restauración del orden y de la persona. Otro aspecto que normalmente dejamos de lado cuando estamos en un juicio, mencioné al inicio, es el derecho de la víctima. Casi siempre buscamos el castigo para el malhechor, ¿sí o no? Y no estamos tranquilos hasta ver la sanción. Y no solo eso, sino hasta ver la sanción como nos gusta. ¿Sí? Ok, ya le llamaron la atención, ya llevó su sanción, ya hubo restitución. No estoy tranquilo, quiero ver cómo aplacar mi sed de justicia. ¿Sí? Casi nunca ponemos atención a la restitución hacia la víctima. El sistema, por ejemplo, judicial moderno comete esta falta deliberadamente. ¿Por qué? Porque se enfoca en ¿qué? En el castigo y no en los derechos de la víctima. El complejo judicial, por ejemplo, moderno, gasta millones en cárceles que lo único que hacen es malgastar el dinero de los impuestos,
no solamente descuidando los derechos de la víctima y las futuras víctimas, sino también lo que hace es victimizar al contribuyente, haciéndole pagar por comida, por techo, por ropa y por una educación criminal de primer nivel para el encarcelado. Entonces, más que enfocarse en los derechos de la víctima, se enfocan en los derechos del criminal. Y es una hostilidad abierta a Dios y a su sistema de justicia. En este caso, los fariseos estaban olvidando un aspecto importante de todo juicio. ¿Cuál era? La víctima. ¿Dónde estaba la víctima en todo esto? ¿Quién autorizó a los testigos a ser representantes legales de la víctima? Nadie. Mencioné que toda ofensa, el primer ofendido es Dios y el segundo lugar, la persona que fue ofendida. El ofendido tiene el derecho legal por parte de Dios de fungir como su representante legal como víctima. Fuera de la víctima, nadie más puede ser representante. No hay víctima tampoco, no hay caso. ¿Cuántas veces armamos todo un caso y queremos juzgar a alguien sin ni siquiera estar presente la víctima? Esto entra dentro del principio de juicio privado. Solo la víctima está autorizada para presentar cargos, nadie más. ¿Sabes qué, manito? Te voy a ayudar porque como te da pena, yo voy a interceder por ti y yo voy a poner la demanda. No es así. Solo la víctima es aquella que puede presentar una demanda. Nadie más. El Estado, por ejemplo, no está capacitado para actuar como víctima. Esto viola el juicio privado. Los asuntos deben tratarse de manera privada. En el caso que mencioné al inicio de José, dejando en secreto a María. Fíjate, seguramente no habíamos pensado dentro de esta perspectiva de juicio privado. José dejó a María de manera privada. ¿Intervinieron los jueces? No. ¿Los sacerdotes? No. En el caso de José, más que en el procedimiento, José se enfocó en el cuidado de la persona, de María, actuando justamente. Vemos un juicio privado, aparentemente, dentro de la perspectiva de José había una ofensa, ¿verdad? Pero aún así él decidió no ir a una autoridad, sino él mismo juzgar el caso, apegarse a los procedimientos y decidir otorgar perdón de manera privada. Solo por enfermedad o muerte es que algún representante puede presentar cargos sobre el ofensor, incluyendo al gobierno civil. Solo en este caso. Y esto teniendo en mente que la restauración de la persona y del orden. En nuestro pasaje, otro agujero en el procedimiento fue que la otra parte ofensora nunca se presentó al juicio. Y según la ley de Dios, ambas partes, si estamos hablando del pecado del adulterio, ambas partes deberían sufrir la misma pena. Salvo que el ofendido otorgara el perdón, en este caso la mujer como el hombre serían absueltos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en un caso donde hay infidelidad en el matrimonio? Solo la víctima o las víctimas son aquellas que pueden presentar el caso. La ley de Dios sanciona esto con la pena de muerte, porque es una violación al pacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si la víctima o las víctimas deciden otorgar el perdón a su cónyuge, ¿qué crees? Tienes que otorgar el perdón a la otra parte también. ¿Sí? Porque podríamos pensar muy sentimentalmente, bueno, que mi cónyuge le otorgo el perdón, pero a la otra persona que se muera, ¿no? No es así. Si perdonas a uno, perdonas al otro.
Si muere uno, muere el otro también. Pero, ¿qué requisito hay en este caso? Ambos se presentan. En nuestro caso, ¿se presentaron ambos? Tal vez sí, ¿no? Estaban, exactamente. Aparentemente no se presentan, pero hay muchos indicios que, como mencioné al principio, ellos estaban involucrados. Entonces, si estaban exigiendo la pena capital para la mujer, la estaban pidiendo para ellos mismos también. Por eso se van. Estas faltas dentro del juicio debemos entenderlas como rebelión hacia Dios, ya que según el Salmo 89, el trono del Señor está cimentado en justicia y en juicio. Cualquier falta en este aspecto es pelear contra el orden divino. Un aspecto crucial dentro del juicio son los límites dentro del mismo. Cuando leemos este pasaje nos enfocamos en ¿qué normalmente? En la mujer, en los fariseos, y nos olvidamos de los ofendidos, ¿verdad? Seguramente estos fariseos tenían esposas. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si les creemos a estos fariseos, seguramente la otra persona con la cual estaba la mujer también tenía una esposa, o ella tenía un esposo. ¿Dónde están estas víctimas? No están. La víctima es la única autorizada para iniciar la demanda, así como la única para otorgar el perdón. El otorgar el perdón, ¿qué significa? En un caso así, significa asumir con el peso de la ofensa y pasar por alto. Esto justamente es lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Claramente los fariseos mostraron ser parciales en este asunto. Habían decidido tomar el lugar de la víctima, en este caso, y otorgar misericordia al hombre y no a esta mujer. O otorgar misericordia a ellos mismos. Cualquier demanda por justicia se debe de hacer dentro de un marco pactual. En este caso, si estamos hablando dentro de un marco pactual, ¿a quién debieron haber traído primero? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre. Porque el principal responsable pactualmente es el hombre, porque delante de Dios el hombre es quien tiene mayor responsabilidad. Y nuevamente ellos están enfocados en buscar la manera de hacer tropezar a Jesús que en buscar el restablecimiento del orden. En este caso, de la institución central dentro del reino de Dios, que es la familia, la cual vemos que es importante. Entonces, concluyendo, en este pasaje vemos varios principios prácticos sobre el juicio y sobre lo importante que es dentro del orden social de Dios. Los límites dentro del juicio son importantes. ¿Por qué? Estos límites que el mismo Señor puso en práctica, porque estos límites nos impiden cometer injusticias y también nos ayudan a descansar en el juez supremo. ¿Por qué muchas veces queremos tomar casos y juzgar, aunque no haya testigos? Porque no queremos descansar en la justicia de Dios. Créeme, hay casos, creo que todos hemos vivido este tipo de casos donde estás seguro de una ofensa, pero no hay un caso. No hay un caso para presentar delante de un juez, ¿verdad? Todos hemos sufrido Estoy seguro que fue esta persona, pero no hay un caso. Pero no nos queremos quedar quietos. ¿Y de qué nos habla esto? De que no descansamos en la justicia de Dios. Estos límites ayudan a que no haya injusticia, pero también nos ayudan ¿a qué? A depender del Señor en su justicia. ¿Sí? Nos ayudan a reconocer que no somos Dios. Muchas veces pienso que para el Señor es de mayor estima
un juicio entre dos niños, los cuales juzgan o van delante de un juez donde hay todo este procedimiento legal apegado a la ley de Dios. Pienso que para el Señor es de mayor estima un juicio entre dos niños que el juicio en cualquier tribunal pagano del Estado. Porque se está respetando el procedimiento judicial divino. Entonces, el Señor le pide a la mujer irse y no pecar más. Sin duda, mencioné, era culpable del pecado, pero no hay caso. Jesús lo que le está diciendo a la mujer, se está enfocando en la restauración de la mujer y en el pecado particular. Le está diciendo, no cometas más este pecado. Entonces vemos que estos límites dentro del juicio son buenos. Nos ayudan a evitar la injusticia y a depender en la justicia de Dios. Si no hay manera de juzgar a una persona, no hay caso, aunque todo apunte que fue esta persona, no hay caso y judicialmente es inocente dentro del procedimiento, pero descansa en la justicia divina. ¿Qué pasó con Egipto? Israel sufrieron muchos años, pero de que fueron vengados, fueron vengados. Entonces el Señor en la historia trae su juicio. ¿Sale? Entonces, que Dios nos ayude a juzgar todo caso justamente y que nos libre del pecado de pelear en contra de su orden, de su reino. Vamos a orar. ¿Sale? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos, Señor, a entender que no somos dioses, que no sabemos todo, que no somos perfectos, que muchas veces no juzgamos correctamente, pero rogamos por tu entendimiento en estos casos para que nosotros podamos apegarnos a tu ley, Señor, para juzgar cualquier asunto, para no depender de nuestros sentimientos, sino para descansar y encontrar reposo en tu perfecta justicia en la historia, Señor. Ayúdanos con esto, Padre, y que, podamos tomar todos estos principios de tener en mayor estima los derechos de las víctimas, Señor, del juicio privado y de respetar los límites, Señor, que tú mismo respetaste, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.